se realizan principalmente en el sistema urinario. Hay un tema del tercer bloque que también es cirugías del sistema urinario, donde se mencionan otras técnicas quirúrgicas que no vamos a mencionar en la práctica. La práctica vamos a abordarnos principalmente a la que más se realiza de todas, del sistema urinario, que son los abordajes a la vejiga urinaria. ¿Okay? Y las principales causas de cirugía de las vías urinarias son la urolitiasis vesical, conocido popularmente como cálculo. ¿Okay? Adicional cálculo en la vejiga urinaria, eso es lo que nos referimos a urocistolitiasis o urolitiasis vesical. Está formado por cristales en la orina, poco solubles, que se precipitan, se aglomeran, se van uniendo entre sí y pueden ir aumentando de tamaño. No sé si apagan una de las dos luces para que puedan ver un poco mejor. Bien, gracias. No me puedo. Dentro de los cristales hay diferentes tipos de composición mineral. Los más frecuentes son los que vamos a ver a continuación. Y tenemos los siguientes. Los de estrubita. Se llaman estrubita, pero está compuesto principalmente por tres tipos de minerales, que son el fosfato, el amonio y el magnesio. Y representan del 60 al 70% de los urolitos presentes en la enferma. Se reporta que esos pacientes debieron haber tenido previamente infecciones urinarias y esas bacterias productoras de ureasa, principalmente el estafilococo y proteo, producen una orina alcalina que favorece la formación de iones de fosfato. ¿Okay? Por eso, cuando se diagnostica que son urolitos de estrubita, se busca en estos pacientes acidificar la orina como parte del tratamiento para este tipo de pacientes. Tenemos los urolitos de oxalato de calcio, se forman principalmente por factores metabólicos que favorecen la hipercalciuria, es decir, la eliminación aumentada de calcio a través de la orina, y por supuesto que favorece la formación de los urolitos. Hay mayor incidencia en machos que en hembras, y hay razas predisponentes o donde se presentan con mayor frecuencia, como el Yorkshire Terrier, Poodle enano, Schnauzer enano y los gatos persas. En el caso de los estrubitas no hay predisposición de raza, de sexo ni de edad. Y como pueden ver acá, los de estrubita y oxalato de calcio son los más radioopacos. Son los que hacemos una radiografía y se pueden observar con mayor facilidad. Una radiografía simple. ¿Okay? Ahora bien, los más radiolúcidos son los de urato y los de cistino. Los cálculos de urato son formados principalmente por la deficiencia de una enzima que es la uricasa. Uricasa. Eso favorece el aumento en la excreción de ácido úrico por la orina para formar los urolitos. Raza predisponente, el daño. Son cálculos generalmente de pequeño tamaño que se forman en vejiga urinaria y, por supuesto, todos este tipo de urolitos pueden ser excretados
si son pequeñitos, podrán ser excretados al exterior. Si son un poquito más grandes, no pasarán a la altura principalmente del hueso peniano, se van acumulando hasta que forman una obstrucción como tal. ¿Okay? Y por eso vamos a mencionar algunas alternativas de tratamiento. Como tratamiento médico tenemos dietas medicadas y también una medicina que se debe utilizar, que es el alopurinol. Ahora, ese tratamiento es de por vida. ¿Okay? Y en el caso de cistina, los cálculos de cistina, los urolitos de cistina, una alteración congénita en la cual hay una disminución en la reabsorción de cistina en los túbulos renales y se presenta principalmente en machos, razas grandes como ustedes pueden ver ahí, dogos, mastines, rottweiler y basen. ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo se trata la...? Operando al paciente. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas en un paciente que tenga urocitolitiasis, que tenga urolitos en la vejiga? ¿Hematuria? Sí, puede ser. ¿Qué más? Distensión abdominal, Debido a la acumulación de líquido. Pero no obstrucciones. la acumulación de líquido en el abdomen. No, sí. En la vejiga. Que tenga una distensión abdominal producto de una distensión de la vejiga. Vamos a decir que pudiera ser, pero no es lo que ocurre normalmente. Micciones frecuentes de poca cantidad, dolor al orinar, Ajá. incomodidad, ¿Y cómo se puede llama ser eso? fiebre. ¿Cuáles son los términos médicos para eso? Polaquiuria. ¿Qué quiere decir polaquiuria? Cuando presenta micciones pocas y con dolor. Cuando no. Polaquiuria es micciones frecuentes. Poca cantidad. Con micciones frecuentes. Puede ser poca cantidad, micciones frecuentes. Si es con dificultad, con dolores, disuria. ¿Okay? Tenemos que recordar terminología médica. Ustedes van a graduar no como chichero, no como carnicero. Su título inicialmente va a decir médica o médico veterinario. Y muchos de los tutores responsables, propietarios, tenedores, como quieran llamar, de las mascotas pueden ser médicos y pueden llegar a hablarle a ustedes con términos médicos, que debemos saber hablar como tú a tú, para que ellos no se sientan superiores. La palpación se puede sentir A la palpación sí puede sentir una vejiga distendida. Si hay una obstrucción, puede llegar a palpar una vejiga distendida, llámese globo vesical, o puede llegar a palpar los urolitos dependiendo del tamaño de los mismos. Pueden ser cálculos, un urolito grande que los puede llegar a palpar, o pueden haber múltiples urolitos pequeños que igualmente los puede llegar a palpar, como las pelotas esas de fútbol. Las pelotitas que tienen como piedritas adentro. Ajá. ¿Y otra cosa? Como síntoma. Principalmente eso, ¿no? Normalmente eso no causa fiebre. Básicamente podríamos decir eso. Si hay obstrucción, puede haber anorexia, letargia, vómitos y depresión. No son signos de urolito, no son signos de urolitiasis, son signos de obstrucción urinaria. ¿Ok?
El diagnóstico de la urolitiasis se hace por uroanálisis, radiografía simple o de contraste o ecografía. ¿Qué vamos a ver en el uroanálisis? Cristales. Ah, perdón. GGT alta. No. En un examen de orina no se mide GGT. Yo prefiero renal lo mide en un examen de sangre. Estoy hablando puro análisis. Pura y creatinina. Usted mide BUN y creatinina en un examen de orina. O sea, para ver si está. Eso le mide funcionalismo renal. No tiene absolutamente nada que ver con que haya urolitos en la vejiga urinaria. El pH. A menos que tenga una obstrucción y el paciente tenga una azotemia postrenal. Procedimiento. Alguien lo había mencionado, pero lo mencionan tan bajito que lo escuché así como un murmullo. ¿Qué va a ver en los sedimentos? Cristales del, por ejemplo, si fuese calcio, Los cristales del mineral que del sea. mineral. ¿Ok? Cierto, yo había escuchado que dijeron, ¿qué? Hablen bien, que se entienda. Pero yo no sé si era que le estaba murmurando al lado, le estaba diciendo. Entonces el urinanálisis sirve, vemos sedimento y en el sedimento se ven los cristales. Y los cristales tienen diferentes formas dependiendo del mineral que sea. Y puede orientar al tipo de urolito que esté en la vejiga urinaria. Aclarando que si yo tomo la muestra en la mañana y si la proceso en la tarde, no va a servir. La muestra debe ser procesada máximo 4 horas de haber sido tomada. Hay estudios que reportan que se tomaron las muestras, vieron, no vieron cristales, las dejaron así en reposo, las procesaron posteriormente y vieron cristales. Para que se forman ahí. Ya hay estudios de eso. E igualmente se aprovecha a ver si hay bacterias, si no hay bacterias. Pero estamos hablando en estos momentos de urolitiasis y observamos el sedimento luego de centrifugar y vemos si hay cristales o no hay cristales. ¿Por qué hablamos de radiografía simple o radiografía de contraste? Por lo que usted Por los dos mencionó. tipos de cristales, que uno es más visible que el otro. Más visible, no, los dos son visibles. Uno tiene Translucidez. translucidez. No, translucidez no son. Uno es más radiopaco. Ah, es. Radiolucidez o radiopacidad. Eso. Ajá. Bien, así sí. Entonces, los que son radio opaco, lo vemos con radiografía simple. Los radiolúcidos poco se ven en la radiografía simple, entonces se utilizan medios de contraste radio opaco para poder ver los urolitos. Y más utilizado hoy día que las radiografías para determinar los urolitos o para observar o diagnosticar urolitos son los ecogramas. Los síntomas de los urolitos no se relacionan con la composición, mejor dicho, los síntomas de las urolitiasis no se relacionan con la composición de los urolitos. Esto se hace por un análisis, radiografía o análisis de luz. Siempre
se recomienda, se indica, aunque no sea la práctica diaria, pero está indicado, lo que está recomendado, cuando se operan pacientes y se extraen urolitos, analizar esos urolitos para ver su composición mineral y evitar, o saber si se puede indicar algún tratamiento, dieta, algo que pueda tener el paciente para evitar que siga formando el urolito. ¿Puedo continuar? Estaba investigando eso en el teléfono. No, tengo rato callado, sin decir nada. ¿Continúo? Sí. Ok, chévere. A mí me estaban llamando ahorita. Yo no contesté, tengo los teléfonos. Como tratamiento en pacientes que tienen urocistolitiasis, tenemos tratamiento terapéutico en pacientes con urolitos de struvita y de uratos. Se indica tratamiento aproximadamente unos 2-3 meses. Al paciente previamente se le hizo un ecograma, se midieron los urolitos, sabemos dónde están. Obviamente estamos hablando de cistolitiasis, están en la vejiga urinaria. Indicamos tratamiento, bien sea acidificación de pH, bien sea el medicamento, el alopurinol, dieta, etc. Y posteriormente, 2 a 3 meses, volvemos a hacer los estudios de ecografía o de radiografía, medimos nuevamente los urolitos y vemos si han disminuido de tamaño, vemos si están igual, vemos si han aumentado de tamaño, si hay más, si hay menos. Si hay una respuesta a tratamiento, continuamos con tratamiento. Si no hay respuesta al tratamiento, es decir, siguen igual o han aumentado de tamaño, tenemos que recurrir a un procedimiento quirúrgico. ¿Iba a preguntar algo, Anselmo? ¿No? Okay. Como tratamiento quirúrgico tenemos la cistotomía. ¿Qué quiere decir cistotomía? Acción quirúrgica a la vejiga. Acción quirúrgica a la vejiga. Usted se va a graduar de... Médico. Ajá, entonces hablemos como médico veterinario. Incisión quirúrgica a la vejiga. Es una técnica quirúrgica en la cual se realiza un abordaje a la vejiga con una incisión y posteriormente tiene que suturar. ¿Sí? Bien. ¿Con qué finalidad se hace una cistotomía? La finalidad es extraer los cristales que están acumulados en la vejiga. Ajá, con la finalidad de extraer urolito. ¿Solamente se hace para eso? Ajá, entonces por eso pregunté, ¿con qué finalidades? No con qué finalidad. ¿Para qué otra cosa podemos hacer una cistotomía? Además de extraer urolito. Neoplasia. Neoplasia en vejiga. Exactamente. ¿Qué más? Construcción. Y si hay un trauma, ¿qué va a pasar? Se puede romper. Y si está rota, yo le voy a hacer una incisión. No, entonces no le voy a hacer una cistotomía. Porque ya está rota. El procedimiento sería otro. Entonces, debería ser una cistorrafia. Voy a cerrar una abertura que ya está en la vejiga. Profesor, ¿yo te vio la clase de hernia? No, no le he dado. No O le sea, he dado. la pasé, pero la vamos a repasar el jueves. Ok, O sea, adelantando un poquito sí, terminología, ustedes tienen un paciente con una hernia y la van a cerrar, no me van a decir, vamos a hacer una laparotomía, van a hacer una herniorrafia, van a cerrar la hernia. ¿Ok? Yo voy a hacer una tarsorrafia, voy a cerrar los párpados. Una forma de tarsorrafia. Tarso. Los párpados. Sí. Que puede ser temporal o puede ser permanente.
tarso rápido. Ok, además de, mencionaron urolitos, para usar la cistotomía se hace para extraer urolitos de la vejiga urinaria, extraer neoplasias, ¿qué más? Para hacer biopsias de vejiga urinaria, para hacer reposición de uréteres ectópicos, en caso de ser necesario. Bien. Otra técnica que debemos saber, y se va a mencionar y se la voy a explicar, es hacer una hidropulsión o hidropropulsión, también es conocida con ese término, que es cuando hay urolitos en la uretra y está obstruyendo total o parcialmente la salida de orina de la vejiga al exterior. Debemos llevar esos urolitos, de ser posible, a la vejiga urinaria para hacer la cistotomía y poder extraer esos urolitos. Porque no hacemos nada sacando los urolitos que están en la vejiga y dejamos la uretra con urolitos. De hecho, está descrito, lo menciono de una vez y lo se va a mencionar en las diferentes oportunidades que hablemos cistotomía por urolitiasis, que siempre hay que verificar muy bien que no queden urolitos en el paciente antes de cerrar la vejiga. Me ha sucedido que operaron a un paciente y al mes está obstruido. O sea, yo dudo que en un mes haya formado otra vez un urolito de un tamaño suficiente para que cause una obstrucción. Simplemente dejaron un urolito. Y el paciente necesita ir nuevamente aquí. A mí me conviene económicamente, pero al paciente no. Y al propietario tampoco. Exacto. Lo único que de repente yo podría aprovechar de, señor, mira, hay que hacer una limpieza de dientes, hay que hacer tal cosa, para justificar la anestesia adicional. Como postquirúrgico, normalmente se indica antibiótico, dependiendo, siempre se menciona que se debe hacer, es lo que dice la literatura, que se debe hacer urocultivo para saber qué bacteria está presente e indicar un tratamiento de acuerdo a las bacterias presentes. Sí. Indicar una dieta adecuada a cada paciente, buscar aumentar la ingesta de agua para diluir los urolitos o los cristales presentes en la orina y de esa forma también aumentar la diuresis y la expulsión de la arenilla que se pueda formar antes que se vayan a formar los urolitos. Dígame. ¿El examen de orina se hace con la orina que sale por la uretra o se agarra de la vejiga? Dependiendo qué es lo que quiera hacer. Si lo que va a hacer es un uroanálisis, lo ideal es sondear y tomar la muestra de orina. Debemos tener presente que si lo que quiere hacer es un urocultivo, debe ser, la forma más recomendada es por cistocentesis, no por micción espontánea, no por sondaje. Y para ver si tiene un urolito. Para ver si hay cristales, puede ser por micción espontánea, puede ser por... Lo único que es cuando es por micción espontánea, hay más posibilidad de contaminación. Simplemente, o sea, bacteriana. Por eso es que no está indicado ni sondaje ni espontáneo para qué. Porque usted cuando le van a hacer cultivo, incluso un uroanálisis, le dicen, se lava bien la zona, va a orinar, deja caer la primera parte, expulsa la primera parte de orina y después que, o sea, ya ha hecho un lavado de uretra, todo lo demás cuando recolecta. Dígale eso a una mascota. Eso no ocurre. ¿Alguna
se hace que con una sopa. La hidropulsión se hace, más adelante se lo voy a explicar detenidamente. Me recuerdo. Hablemos ahora de neoplasia. ¿Qué sintomatología puede tener un paciente con neoplasia en la vejiga urinaria? Dependiendo de la Ah, puede haber hematuria, sí. Disuria, sí. Urolitiasis, no, estamos hablando de neoplasia en la vejiga. Pasamos de tema. Ya no estoy hablando de urolitis, estoy hablando de neoplasia. anuria. Anuria pudiera ser, pero le diría que no, porque si vamos a anuria, el término anuria es no producción de orina. Si obstruyó todo. Y el paciente puede producir orina. Una cosa es que no orine, porque esté obstruida, y otra cosa es que no produzca orina. ¿La puede tener disuria? Sí, puede haber disuria. Todo depende de en qué parte de la vejiga esté el tumor. Inflamación. Ajá, puede haber cistitis, ¿cierto? ¿Qué más? Puede haber metástasis a otros órganos con sus síntomas característicos de ellos. Y ya saben que si produce obstrucción va a haber vómito, letargia o fiebre. Pero esos son signos de obstrucción, signos de neoplasia. Diga, profesor. Que también se puede palpar a veces una masa en la vejiga, ¿no? También se pueden palpar masas en la vejiga. ¿Y cómo diagnosticamos un tumor en la vejiga? Radiografía, ecografía. Simple o de contraste. Simple. O de contraste. Pero con una simple se puede ver. No necesariamente. Por eso las dos. Biopsia para determinar exactamente el tipo de tumor, ¿cierto? Y falta algo muy importante. O dos cosas. Pero en el que para Para diagnóstico. Ecograma. No, yo no había escuchado eso. Sí, radiografía y ecografía. Ok, ecografía, sí. Y Profesor, en el pelo se puede aplicar marcadores tumorales. Para el diagnóstico. si usted busca un laboratorio donde lo haga, no sé. Nunca no he escuchado. Por eso pregunto, pues. Bueno, Porque digo, si se hace en humano, me imagino que para. lo que pasa es que no todo lo que se hace en humanos se hace en mascotas también. Por eso Y hay cosas que se hacen en mascotas que no son válidas para los humanos. Por eso me pregunto. Entonces faltaría uno. Falta uno, uroanálisis. Correcto. ¿Y qué vamos a ver en el uroanálisis? De deformación. Vemos en el sedimento y en el sedimento vemos células que Exacto. Exactamente, células cáncer. Todos entendieron, ¿verdad? Ajá. No hay duda. Ok. Células rusas. Células rusas. Bien. Tratamiento quirúrgico. Y además de quirúrgico, Ya el tratamiento por quirúrgico. no, pero también puede haber quimioterapia. Y dependiendo del tipo de tumor, existe un tumor frecuente en vejiga urinaria, sobre todo en caninos, que es el tumor de células transicionales. ¿Ok? Y el tratamiento es con analgésico. Con un analgésico específico. Y es por tiempo prolongado. Y se cura. ¿Y las causas?
para que haya una neoplasia pueden ser Cambio de pH. Congénitas, quizás. agentes carcinogénicos, irritaciones crónicas, factores idiopáticos, sintomatología, muy bien, todos hablaron de hematuria, polaquiuria, disur, infecciones crónicas y signos relacionados con metástasis. Como diagnóstico mencionaron muy bien el uroanálisis para ver células, radiografía simple y de contraste, ecografías y biopsias. Excelente. Y tratamiento, hablamos de cirugía, pero no mencionamos qué cirugía. Pues si usted me dice a mí quirúrgico, yo le puedo preguntar que le vamos a quitar la lengua, le vamos a cortar la oreja, o sea, tenemos que mencionar cuál cirugía. Entonces aquí hablamos no de cistotomía, sino de cistectomía, que puede ser parcial o total. ¿Saben qué es cistectomía? Extracción de, El fragmento o el órgano. y estamos hablando de Vejiga urinaria. vejiga urinaria, correcto. Entonces es la extracción de la vejiga urinaria, parcial o total. A esa es la pregunta que yo quería, a eso quería llegar y por eso lo repito, porque dice sí, ajá, chévere, pero nadie dice, ay, te voy a quitar la vejiga completa, ¿qué va a ocurrir? Ok. No es lo que se hace en primera elección, pero hay pacientes que la neoplasia está muy extendida en la vejiga urinaria, incluso puede estar en el trígono vesical y usted tiene que quitar el cuello, vejiga, todo, ajá, entonces ¿qué va a hacer? ¿Puede quitar, la vejiga completa? Sí, se puede quitar. Hay varias opciones, se las voy a mencionar. No he tenido paciente para hacer ninguna de estos procedimientos, pero están descritos. ¿Okay? El hecho que no se realicen con frecuencia no quiere decir que yo no los deba saber, porque si se presenta al paciente, yo debo ofrecerle la posibilidad al tutor, al propietario, responsable de esa mascota y que él tome la decisión. ¿Okay? Muchas veces estamos hablando de mascotas que tienen mucho valor sentimental o que tienen mucho valor económico, o ambas, y el dueño muchas veces tiene los recursos para cubrir eso. Y él dice, no me importa que viva 6 meses más, un año más, yo quiero que siga viviendo. ¿Okay? Entonces, si es una cistectomía parcial, ok, yo quito un 50% de la vejiga y el paciente puede seguir viviendo normalmente. La vejiga se dilata un poco más y hará micción con un poco más de frecuencia. La quito completa. ¿Qué posibilidades puedo hacer? ¿Qué técnicas quirúrgicas puedo hacer? Menciono. Una, yo puedo poner los uréteres en el colon. Quedará como una ave con su placa. Una gallina. ¿Okay? Ajá, pero está vivo. Funciona. ¿Ok? Y el paciente, el dueño verá si le ponen pañal, si... ¿Qué va a ocurrir? Es decisión de él. Está vivo. La posibilidad de que la microbiota del colon se pase al No, porque todo va a depender de cómo usted coloque los uréteres para evitar que haya flujo retrógrado. ¿Okay? Otra posibilidad es hacer una enterectomía, o sea, hacer una recesión de intestino. A ese intestino, ¿cuál es la función del intestino normalmente? Absorción de nutrientes. Absorción. Entonces no me interesa que lo que yo vaya a usar de intestino absorba. Pero se corta un segmento del intestino, se le quita la mucosa y ese segmento de intestino se coloca en el sitio de la vejiga. Por supuesto, debe mantener su irrigación. ¿Ok? Se cierra de un lado con la técnica de Parker-Kerr,
que ya les mencioné en OVH, y del otro lado se sutura al cuello, a la oreja. Y ahí pego, o coloco, mejor dicho, los ureteros. Y ese segmento de intestino va a servir como reservorio, como vejiga. Se puede hacer, está descrito, sí. Otra cirugía que está descrita es utilizar, no para total, sino parcial, pero que usted va a quitar el 75% de la vejiga. Utilizar un segmento de estómago. Le quito un segmento de estómago. ¿Cuál es la función del estómago? Va a producir ácido clorhídrico. A mí no me interesa que produzca ácido clorhídrico en la vejiga. Le quito la mucosa actualmente. Y ese segmento lo llevo hasta la vejiga manteniendo su irrigación. Llega y lo utilizo. Usted busca que tenga su vaso sanguíneo y con todo su vaso sanguíneo todo lo va a llevar allá. Si yo le quito la irrigación se van a cruzar. Pues si no, ¿de dónde va a recibir nutrientes? Y en el intestino usted ve las arterias mesentéricas, todo lo demás, pero que mantenga ese segmento de la irrigación y yo lo puedo llevar a la paciente. Bien, está descrito todo eso. Como le digo, ¿lo ha hecho? No, no lo he hecho, pero si me llega el paciente, yo se lo sugiero, verá si quiere. Y lo ha hecho, y cuando me preguntan, ¿lo ha hecho anteriormente? No. Ahí soy claro, no me voy a poner a decir. Así hice mis primeras cirugías de columna, se presentó el paciente, sabía, había leído, pues el asunto es que yo no puedo diagnosticar una enfermedad si no sé que existe. O sea, si yo desconozco las enfermedades, yo no las puedo diagnosticar. Yo no puedo ofrecer una técnica quirúrgica si no la sé. Si no conozco que existe, no puedo ofrecer una técnica quirúrgica, un procedimiento. Entonces, yo no me limito únicamente a lo básico, sino busco aprender cosas que se están realizando, que sé que se realizan cuando se presenta el paciente, que no va a ser todos los días, poder brindarle eso a él. Bien. ¿Comprendieron? Bien. Las neoplasias representan menos del 1% de las neoplasias en la vejiga urinaria, representan menos del 1% de las neoplasias en los perros. Dentro de esas neoplasias, las malignas son el carcinoma de células transicionales, carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma. Y tumores benignos, fibromas, leiomiomas y papilomas. ¿Qué es leiomioma? Leiomioma, leio se refiere a musculatura lisa. Entonces son tumores de musculatura lisa. Y se reportan bastantes leiomiomas en útero, en vagina. Los miomas son leiomiomas. El mioma simplemente es muscular, pero cuando hablamos de leio es de musculatura lisa. Ok, hablemos ahora de traumas. Traumas en la vejiga urinaria. ¿Qué sintomatología podemos tener en esto? Cistitis, hematuria, disuria, anuria, ¿no? El paciente va a producir orina. ¿Qué más? Obstrucción. Obstrucción, ¿no? Puede ser un hematoma en la parte abdominal o inflamación en la parte abdominal. Puede haber una inflamación, sí, pues tenemos un antecedente de eso, o sea, pero eso estamos hablando de biología. Uroperitoneo. ¿Perdón? Uroperitoneo. Uroperitoneo o uroabdomen, sí. Por lo tanto, podemos hablar de ascitis hasta que no
llamemos que puro peritoneo, y entonces ahí voy a preguntar posteriormente, una vez, ¿cómo sé si es colección de líquido por una citismo, por hipoproteinemia, por decir algo, o cómo diagnostico que sí es orina lo que está en la cavidad abdominal? Creo que se le mide la urea, la creatinina, algo así. ¿A qué? Al líquido que saque del abdomen. Ajá. Por pulsión. Yo hago una abdominocentesis, que es por el término médico. Obtengo líquido abdominal y mido Urea y creatinina. creatinina. O puede medir con creatinina. Ajá. Y Ya no sé. ok, usted tiene que tomar también sangre y medir en sangre la creatinina y compara. Si el valor del líquido abdominal es mayor que el de la sangre, entonces es porque hay orina en la vejiga urinaria. Perdón, hay orina en la cavidad abdominal. Ya. Porque el hecho que tome solamente abdominal y salga por arriba de los valores de referencia, ajá, y si el paciente tiene los valores altos porque tiene una insuficiencia renal, ¿verdad? Tengo que compararlo con algo. Ajá, continuemos. ¿Qué otros síntomas puede tener el paciente con trauma abdominal? Dolor. Bien. Ajá, ¿cuáles pueden ser la etiología de una alteración en la vejiga urinaria por un trauma? Tiro duro, bachiller. Accidente, una operación de un carro. Una patada al vecino. No diga eso. Casualmente el señor estaba jugando fútbol y el perro se atravesó. Fueron casualidades. O causa. No fue intencional. Para nada. Sí, pero pueden haber patadas, ¿cierto? Del vecino, del mejor amigo, Otro perro. del dueño que estaba con la esposa, si Claro. por favor, entonces. O sea, no le va a patear a otro perro, sino que otro perro lo muerda. Por Dios. ¿Cómo es la cosa? Mordida de un perro. De otro perro. De Se otro caía. perro, sí. O pudieron haber utilizado un destornillador y le dijeron al perro, guárdamelo ahí. Un cuchillo. Permiso. Perros de trabajo Un que carro. Balas. pasan por encima de la vaca. Perros de trabajo. Que le pasan por encima de la vaca. Ay, Traumas de eso, no solamente que le pase por arriba una vaca, sino que la vaca le dé una patada, que el caballo le dé una patada. Accidentes de tránsito, señores. Que lo atropelle Paula. Casualmente en el momento que estaba el perro, Paula chocó y le llegó al perro. Bueno, no fue Paula, aclaremos. Fue el carro. Paula no iba manejando. Ella iba en el carro, pero ella no iba Una Mickey, manejando. mamá. Exacto. Incluso ella pudo haber sufrido, además de fractura de costilla, ruptura en la vejiga urinaria. ¿Por qué? Porque andaban taca, la vejiga, cuando nosotros normalmente tomamos, la vejiga se distiende, y cuando ocurren accidentes de tránsito y la vejiga está distendida, hay mayores posibilidades de ruptura de vejiga. Por eso que está descrito que las rupturas de vejiga en accidentes de tránsito en personas ocurre cuando ya están llegando a destino, que es cuando están saliendo. Pues normalmente antes de salir de su casa fueron al baño, vaciaron la vejiga. Si ocurre un accidente, la vejiga estaba vacía y no va a haber ruptura, pero si la vejiga está distendida, pues ocurre. Por eso cuando yo recibo un paciente que lo saqué a pasear y lo atropellaron, la primera pregunta, ¿ya había hecho pipí o no? ¿Ya había orinado o no? ¿Ya orinó? Ok, había menos posibilidades si era una hembra. Si es un macho, cualquier cosa puede ocurrir porque el macho orina 50 veces. Entonces, ¿qué tanto había orinado realmente? Poquito, mucho, rápido.
Diagnóstico. ¿Cómo diagnostico que hay un daño en la vejiga urinaria? Fotografía, Ecografía, radiografía simple o de contraste. ¿Qué más? Palpación. ¿Y qué va a haber en la palpación? No se puede, Dolor. aparte de dolor, pero puede sentir que Yo. ¿Puedo no sentir está. que no está? O sea, no se distiende, no está en su forma, no está en su forma. Hay formas de palpar. Ajá, hablamos de uroanálisis, ¿sirve ahí? Sí, habíamos mencionado que para urolitiasis servía, para neoplasia servía, para traumatismo no sirve para nada. En caso tal sirve lo que sugirió su compañera, tomar líquido de la cavidad abdominal y observar si hay creatinina en el líquido abdominal y en la sangre. ¿Okay? Y el tratamiento, cirugía. Vamos a hacerle un corte de oreja al pedo. A mí me dicen el nombre del procedimiento quirúrgico y es valedero. Si me dicen cirugía, no sé a qué cirugía se refiere. Cistorrafia. Sí, ok, aclaremos. Puede haber una ruptura de la vejiga urinaria grande. Si es grande, hay que entrar al quirófano y hacer una cistorrafia. ¿Okay? Evaluar tejido dañado de la vejiga, lo que esté dañado, necrosado, con poca vitalidad, quitarlo antes de hacer la rafia. Ahora, si ecográficamente yo determino que la ruptura es poca, es decir, que hay un desgarro en la vejiga urinaria, no es necesario hacer ningún procedimiento quirúrgico. Lo que se indica es sondear al paciente y dejarle una sonda vesical colocada. De esa manera, toda orina que llegue a la vejiga urinaria va a salir por la sonda. La vejiga no se va a distender y va a cicatrizar solita. ¿Sí? Ok, vamos a ver si lo que hablamos es cierto. Causa: traumatismos abdominales como arrollamiento, patadas, caída. También la vejiga estaba muy llena y se cayó de un quinto piso. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Y no solamente que pasan, a veces caen y se embaran. Se embara. ¿Sí? Caen sobre una vara. Sobre un pedazo de palo. O las Ocurre. cercas esas que tienen cuitas así. Ay, Ocurre. Y le digo que ocurre. Usted no se imagina lo que uno ve atendiendo pacientes. O sea, explíqueme cómo de repente llega un gato a consulta que le está saliendo de la cavidad abdominal la parte con la que usted agarra una cuchara. ¿Qué? El mango de la cuchara. El mango ¿Pero de cuchara de sopa o de cuchara de plástico de... Ah, ok. y le está saliendo así por pie. Y lo que ve es el pedazo de plástico del mango de la cuchara. Y usted lo habla y no sale. Quiere decir que la parte de la cuchara está... Está dentro. O sea, ¿se la tragó o se la metieron? Lo que sea. Claro, pero como si la herida es de este tamaño, o sea, no fue que se la metieron por donde entró. Es Pues tú sabes que le a nació nosotros en la mucha- radiología una vez nos pusieron a un perro, pero yo no me creo eso. Que se le veía un cuchillo completo en el... No. Pero era un cuchillo así, el perro no se puede haber tragado un cuchillo. Sí, Un cuchillo así, o sea, antes de tragárselo el perro.
Así. Se tragan medias, se tragan... Pero el cuchillo Pero es no, de cuchillo plástico, era un tragan cuchillo de piedra, tragan semillas de mango, tragan lo que ustedes se imaginen. Sí, nosotros también la vimos. Con respecto a Eurolito, yo tengo fotografiado un paciente que operé de urolitiasis, donde realmente creo que tenía más de 200 urolitos. Y los coloqué así uno al lado de otro y fui contando. Podría ser una colección. Horrible, eso era horrible la cantidad de... Profe, le quito su colección de urolitos. Como pueden ver, penetrantes, mencioné cuchillo, aguja, bala, cantidad de perros y gatos sobre todo se tragan agujas, perros también. Normalmente, si es que se las tragan, yo normalmente espero que las dejen. Evalúo radiografía 48 horas, o sea, cada 2 días, a ver, y muchas veces, generalmente las devuelvo. Y el dueño se pone intenso, pero espérenlo, yo me quiero dar dinero, déjenmelo aquí. Normalmente ocurre. En gato, tengan presente como detalle, a ver si se acuerdan algún día, se tragó una aguja, ¿tenía hilo o no tenía hilo? Siempre chequen la lengua del gato. Normalmente esos hilos se enredan en la base de la lengua. Entonces, la aguja pasó, el hilo pasó, lo que sea, pero tiene enredado en la base de la lengua. Entonces, ustedes quieren, y de hecho ocurre que van a operar, hagan allá adelante y resulta que está el primera parte del hilo amarrado en la boca. Ay, no lo hice, tengo que chequear la boca, cortar ahí y después sí pueden terminar de hablar. Sintomatología, cateterizaciones inadecuadas, causas iatrogénicas, es decir, causadas por el practicante, por el médico veterinario, por el asistente. Agarraron sondas muy rígidas, sobre todo en el caso de las hembras, que son de acero inoxidable, o hay unas sondas para perros que son algo rígidas también, las introdujeron a esta vejiga y presionaron mucho, y eso puede romper la vejiga urinaria. Profe, ahí está de novia. Sí, dice anuria, pero realmente si usted busca la definición de anuria, es no producción de orina, no micción. ¿Y cómo se dice no mixing? O sea, cuando buscamos la definición real, hasta donde tengo entendido, es eso. ¿Ok? Aquí dependerá si la ruptura es completa, la orina va a caer, toda la que se produzca, llega a vejiga y de una vez va a caer a cavidad abdominal. El animal va a orinar, no va a orinar. Dentro, cuando se hacen las radiografías como diagnóstico, muchas veces se introduce soluciones no yodadas, no irritantes a la vejiga al momento de hacer, incluso las ecografías, para verificar cuando están haciendo la ecografía qué pasa con esa solución que está, si sale de la vejiga o se queda ahí, para ver si hay ruptura o no hay ruptura, sobre todo cuando son pequeños. En caso de peritonitis, depresión, fiebre, dolor abdominal, vómito y deshidratación. ¿Sí? En caso de peritonitis, no me van a decir que los síntomas de un paciente con traumatología y ruptura de vejiga son estos. Diagnóstico. Historia clínica. El paciente tiene un precedente de un trauma abdominal. Radiografía simple. Vemos líquido en la cavidad abdominal. No vamos a ver por radiografía simple un daño en la vejiga urinaria. Simplemente, sí, hay mucho líquido en la cavidad abdominal posterior a los traumas. Antes no tenía líquido. Cisto-uretrografía. Es decir, yo meto líquido hacia la vejiga urinaria y posteriormente, con medio de contraste, y hago una radiografía. Ecograma. Abdominocentesis, concentración de creatinina mayor que en el suero. ¿Cierto? Bien. Tratamiento.
Si es una ruptura menor, sondear y estabilizar al paciente. Por eso cuando dice tratamiento médico, pudo haber caído orina a la cavidad abdominal, por lo tanto debo indicar algún antibiótico, analgésico, hidratación, alimentación, todo lo necesario. Si es una ruptura mayor, corregir el shock, siempre estabilizar primero al paciente, ¿ok? Alteraciones metabólicas y la reparación quirúrgica, que se llama cistorrafia. Y al mismo tiempo, antes de hacer el cierre de la cavidad abdominal, debemos hacer un lavado peritoneal. ¿Sí? Bien. Como técnica quirúrgica, hablamos de cistotomía y hablemos de hidropulsión o hidropropulsión. Entonces, en primer lugar, hablemos de cistotomía. Para hacer la cistotomía se hace una laparotomía longitudinal, medial, baja. ¿Sí? Bien. Abordamos la cavidad abdominal, se aborda la vejiga y se hace una incisión en la zona de poca irrigación. No podemos decir en la zona avascular, no, toda la vejiga está vascularizada. Es una zona de menos vascularización para evitar para que haya el menor sangrado posible. ¿Ok? La herida se hace en la parte dorsal de la vejiga o en la parte ventral de la vejiga. Se puede hacer en cualquiera de las dos, en la cara dorsal o en la cara ventral. Yo personalmente prefiero, me gusta más, criterio mío, en la cara ventral de la vejiga. Me parece más fácil, me parece más práctico para lo que sea, excepto si se va a reposicionar uréteres que llegan en la cara dorsal, bueno, tocará hacer abordaje por cara dorsal. ¿Ok? Por supuesto, hay que poner campo quirúrgico y antes de incidir la vejiga hay que cubrir esa vejiga con gasas, con compresas de gasas estériles para prevenir que caiga contenido urinario, que caiga orina a la cavidad abdominal. Si hay algún derrame, que sea absorbido por esa gasa. Yo voy a pasar la lista y la tengo acá. ¿Ah? No, va a pasar la Yo tengo una lista. Ah, ok. Yo la voy a pasar. No se molesten en pasar ahora mismo. Ok, gracias. ¿Cómo? Exacto. No, pasa que ya notaron a la que no vino. No, No, y como que nosotros tres. Si yo voy a hacer, aclarando, una cistotomía planificada, se recomienda, si se puede, sondear al paciente y hacer un lavado de la vejiga previo a hacer la incisión, porque de esa forma voy a disminuir la carga bacteriana al momento del abordaje de la vejiga. Menciono si se puede, sería lo ideal. Se incide la vejiga. ¿De qué tamaño? Del tamaño va a depender del procedimiento que yo vaya a realizar. Si hay urolitos, para poder extraer toda la cantidad de urolitos que estén presentes, que me permita mínimo introducir un dedo dentro de la vejiga urinaria para poder explorar y tocar bien, verificar que no haya urolitos dentro de la vejiga urinaria. Si era por urolitos, debemos, ya saqué lo que sentí en la vejiga, hacer una hidropulsión, que ya voy a explicar cómo se hace, transoperatoria, para hacer un lavado de la vejiga, perdón, de la uretra,
y que si quedan urolitos en la uretra mientras yo estoy haciendo el procedimiento, garantizar que llevar todo eso a la vejiga urinaria y garantizar que no quede nada ni en cuello de vejiga ni en el tracto de la uretra antes de yo cerrar la vejiga urinaria. Y posteriormente ya hice el procedimiento, bien sea por urolito, bien sea para tomar una biopsia, bien sea para extraer un tumor, un leiomioma, lo que sea, maligno, benigno, lo que fuera a realizar ahí, reposición de uretra, y me toca cerrar la vejiga urinaria. Material de sutura para cerrar la vejiga urinaria. PDS. ¿Qué otro? Ácido polilactínico, Vicryl. Ok, les menciono para que sepan. ¿Usamos Vicryl? Sí. Lo que dice la literatura actual es que para los órganos internos, huecos, vísceras, deberíamos utilizar sutura monofilamento absorbido. Hay monocril, PDS, Maxón, que son monofilamentos absorbidos. Son más costosos y aquí muchas veces no se consiguen. Pero yo cumplo con decir lo que dice la literatura, no vayan a decir el profesor no mencionó, el profesor no dijo. ¿Usamos Vicryl? Sí, usamos Vicryl. Con aguja atraumática. Y menciono porque ahorita está de moda acá, que todo el mundo anda pidiendo un Vicryl que está llegando que tiene la aguja traumática. No debe ser utilizado en vísceras. ¿Ok? Bien. Patrón de sutura. Invaginante. ¿Cuáles son los invaginantes? Cushing, Connell y Lemmer. Ok. Si van a utilizar el Connell, que es el que atraviesa y la sutura llega a la luz del órgano, no pueden utilizar nylon. Aunque yo no mencioné el nylon, pero hay cada loco por ahí, ¿ok? Porque está comprobado que si las suturas pasan, hay algunas suturas que si pasan a la luz del órgano, pueden favorecer la formación de urolito. ¿Ok? Bien, entre esos el nylon. ¿Entendieron? Sí. Se menciona hacer doble patrón de sutura invaginante y posteriormente, bien sea doble Cushing, Cushing-Lemmer, o en algunas oportunidades, si les digo, yo hago continuo o hago doble patrón, hago uno, sobre todo cuando hay cistitis, una inflamación de vejiga extremadamente alta, eso no se va a invaginar nunca. Entonces hago un doble patrón, uno para el plano muscular de la vejiga y posteriormente hago uno para la parte de la serosa, lo que es el peritoneo visceral, con absorbible y un patrón simple, porque sé que está tan inflamado que no va a haber invaginación. Eso sí, posteriormente siempre se debe confirmar que no haya fuga en la vejiga. ¿Cómo? A través de una sonda, sobre todo en el caso de los machos, el paciente sondeado, introducir solución a la vejiga, que se distienda y verificar que no esté saliendo solución fisiológica estéril. ¿Ok? En el caso de las hembras, yo lo que hago más bien es una punción en la vejiga y introduzco la mano para presionar el cuello de la vejiga y evitar que esa orina salga al exterior y que esa vejiga se pueda distender. Entonces inyecto la solución por cistocentesis directo a la vejiga urinaria y tengo una distensión visceral. Que en el caso de las hembras es lo que hago también para que salgan los urolitos que puedan quedar en cuello urinario, en cuello de vejiga y uretra. Como por sondaje es un poquito más complicado,
Yo introduzco la inyectadora en la incisión que hice y meto solución a presión para que salga a través de la vía natural. Acuerden que la uretra de la hembra es más corta y se dilata más. Si son urolitos pequeños, pueden salir por su vía natural si se hace una buena presión. ¿Me comprendieron? Sí. Excelente. En el caso del macho, En el caso del macho, el paciente está sondeado y usted lleva todo por hidropulsión a la vejiga. Hidropulsión o hidropropulsión es por presión de líquido llevar todo eso que está en la uretra hacia la vejiga y extraerlo desde la vejiga. Bien. Ahora, ¿cómo se hace la hidropulsión? Déjenme ver si tengo la imagen aquí. Creo que la tenía, pero no estoy seguro. Entonces vamos a la clase teórica para poder explicar. No sé qué tenía ese nombre. ¿Tengo reloj aquí? No, ¿qué quieres? No, pero para pararlo, pues. Ellos son una hembra, están haciendo lavado de la vejiga urinaria previo a realizar el abordaje de la cavidad abdominal. De esa manera disminuye la carga bacteriana. ¿Ok? Posición de la vejiga, tienen sus campos y vean cómo están colocando las gasas. Previo a la incisión para si hay alguna fuga evitar que caiga dentro de la cavidad, y se puede utilizar una sutura acá que sirva como posicionador, como guía para ayudar a movilizar la vejiga y que sirva como referencia para. La incisión siempre se hace en esta dirección y como les dije se puede hacer en la cara ventral o en la cara dorsal. Vemos ahí cómo están haciendo la incisión, prolongan con tijera, extraen urolito, ven cómo están saliendo la solución por acá a presión porque hicieron una hidropulsión. Igualmente cuando se está haciendo eso yo introduzco el dedo en la vejiga y verifico que no queden urolitos pequeños, sobre todo a nivel de la vejiga urinaria y del cuello de la vejiga, sitio bastante frecuente, y posteriormente se sutura como vemos acá. Vemos acá Cushing-Lempert, puede ser Cushing doble, puede ser Lempert doble, o puede ser, como vemos acá, que dependiendo de los casos, simple. Si es simple, tiene que ser más cercano los puntos de sutura y siempre verificar que no haya fuga. ¿Ok? Y esta era la que yo quería enseñarles a ustedes para explicarles la técnica de hidropulsión. Bien. En esta imagen está representado un macho canino con urolitos a nivel pélvico. No es el sitio más frecuente de los urolitos. El sitio más frecuente, ¿cuál es? Acá a este nivel, justo detrás del hueso peniano. ¿Ok? Porque aquí la vejiga tiende a distenderse un poco más, se va distendiendo, pero a lo que llega al hueso peniano, la uretra ya ahí no se dilata más. Por eso el sitio más frecuente es a ese nivel. Y de hecho introducimos la sonda y al llegar aquí no va a pasar a este nivel. Es lo más frecuente. ¿Ocurren urolitiasis aquí? Sí, sí ocurren. ¿Ocurren obstrucciones por urolitos en hembra? Sí, sí ocurren. O mucho menos frecuentes, pero sí ocurren.
Ok, vemos acá cómo se introduce una sonda. Asdrúbal. Y si veía todos empezaban a mover. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Está temblando o qué? Ok, vemos cómo se introduce una sonda por el meato urinario y va a llegar hasta lo más cerca posible donde está la obstrucción, donde está el urolito. La idea no es empujar el urolito con la sonda. Eso no es la idea en ningún momento. ¿Ok? Porque si yo, primero, no sabemos qué tiempo tiene su urolito ahí, la uretra puede estar muy inflamada, no sabemos la consistencia, la forma de su urolito, que puede ser con puntas que puede lastimar la uretra. ¿Ok? Si hay uno, si hay varios, uno tras otro, entonces más bien pudiera hacer más daño si se empuja los urolitos directos con la uretra, con la sonda. Entonces la idea es introducir la sonda lo más cerca posible a la obstrucción. Luego se introduce la sonda, la llevo hasta acá y se introduce un dedo ¿por dónde? Por el ano, hacia el recto. ¿Ok? Y se hace presión con el dedo por delante del urolito, haciendo presión a la uretra sobre el piso pélvico. Mientras yo hago esta presión acá, que es lo que está representado acá en esta imagen, otra persona va en la punta de la uretra a introducir una inyectadora con solución estéril, inyectadora de 20 ml, 10 ml, dependiendo la talla del paciente, dependiendo del volumen y presión que yo quiera ejercer. Y se debe al mismo tiempo hacer una presión acá en el glande, porque si yo meto solución a presión, se va a regresar. Entonces yo debo hacer una presión en el glande para evitar que la solución se regrese, ¿correcto? Entonces, mientras yo sostengo acá, la otra persona, una persona sostiene acá y hace presión con la inyectadora para que haga una presión de solución acá y esta parte de aquí se dilate. Y yo siento incluso con el dedo que se está dilatando la uretra, que siento una presión, hasta que yo decida retirar el dedo. Si retiro el dedo, esto está más dilatado y por presión hay mayores posibilidades, como vemos acá, esto se está dilatando y ese urolito va hacia la vejiga urinaria. Es una hidropunción. Ahora, realmente en la práctica nosotros primero introducimos la sonda y pasamos solución a presión, sin introducir el dedo en primer lugar. ¿Cierto, profesor? Normalmente colocamos la sonda, apretamos glande y pasamos solución a presión, a ver si el urolito pasa. En muchas oportunidades pasa. No se pudo sacar el urolito de ahí, sigue ahí atascado, sigue causando problemas. La siguiente alternativa es introducir el dedo por el ano, hacemos hacia el recto, hacemos presión de la uretra sobre el piso pélvico e introducimos a presión. Se recomienda las inyectadoras que tienen rosca, porque es muy frecuente que cuando van a hacer presión se sale la sonda de la inyectadora. Se recomienda las que son enroscadas, si la tenemos. Si no, tenemos que agarrar la sonda sobre el inyectador, hacer una presión ahí para evitar que se vaya a salir y que la presión realmente vaya a ser. Ya estando todos los urolitos acá, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Y antes de hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Usted tiene un paciente que estaba obstruido, tenía un urolito acá, lo rolló de obstruir, ya el urolito está en la vejiga. ¿Qué vamos a hacer ahora? Extraer el líquido de la vejiga. Usted no lo tiene que traer, ya está desobstruido, el paciente va a orinar solito, Un lavado. con la misma sonda. No hace falta hacer un lavado. Los urolitos no van a pasar por la sonda, no me interesa hacer un lavado. Usted con la misma sonda, el paciente va a empezar a orinar por la misma.
por la misma sonda que está colocando en la boca. ¿Qué debemos hacer con ese paciente ahora? Ya lo desobstruí, señora, lléveselo. Sacar todos los, extraer todos los urelitos de la vejiga. Antes de. Ahora sí. Verificar que no haya más. Paula, ¿qué hago? Anselmo, ¿qué hago? Una cistotomía. Pero ya lo dijimos. Antes de la Antes de la Antes de la cistotomía. estabilizar al paciente. Estabilizar al paciente, gloria a Dios. Pero el paciente que está estabilizado. No, el paciente está obstruido, fue lo que dije. Ok. Y para hacer esto no hay que anestesiarlo. Hay que agarrarlo por el Ah, pulmón. ok. Pensé que estaba. Usted tiene un paciente obstruido y siempre hablamos y se mencionó en las láminas anteriores, antes de la cirugía, estabilizar al paciente. Pero pensé que el paciente para esa situación estaba dormido. Yo asumí No. lo mismo. No necesariamente. Yo asumí que el paciente estaba No, ponte que más cuando más lo sedó, si es muy inquieto, porque normalmente no hace falta colocar ninguna sedación para hacer este procedimiento. ¿Usted normalmente lo seda, profesor? Pero no, no gatos. Gatos sí, pero en gatos no se hace este procedimiento como tal así. Más se hace en gatos, hay es un tapón uretral y lo que se hace principalmente es un lavado de la uretra para disolver esa urenilla que está ahí y sale. Ahora, en gatos normalmente se hace una sedación, sí, pero usted no lo va a llevar y de hecho, normalmente en gatos no hay que operar. O sea, no hay que hacer una cistotomía. Cuando más puedo hacer es una uretrostomía que se los explicaré en la clase teórica. Pero estamos hablando de un paciente que está obstruido, que puede tener una azotemia posrenal, que tiene un creatinina alto, que está deshidratado. Fiebre. No necesariamente. Estos casos no causan fiebre. Tienen un desbalance hídrico, tiene deshidratación, tiene una azotemia posrenal. Adicionalmente a eso, además que está deshidratado, la azotemia, todo lo demás, cuando usted lo desobstruye, el paciente va a empezar a orinar con mayor frecuencia. ¿Dónde va, bachiller? Ve, ustedes se van para el baño. El paciente que no podía orinar, que tiene un creatinina alto porque tenía una obstrucción, al no tenerla, el riñón va a decir, ok, voy a empezar a bajar los niveles de boom y creatinina. ¿Cómo lo hace? Orinando más, aumenta la glucosa. Y está deshidratado, ¿qué quiere decir? Que se va a deshidratar más. Por lo tanto, yo a ese paciente tengo que ponerle fluido obligado. Entonces, tengo que estabilizarlo, corregir su desequilibrio hídrico y electrolítico antes de llevarlo a quirófano de ser necesario. Sea gato o sea perro. O sea, sea canino o sea felino. Ustedes lo meten así, el paciente puede que sobreviva a la cirugía y puede que se muera posterior a la cirugía. Ah, que estaba muy complicado. Sí, entonces ¿para qué coño lo metió a quirófano si estaba muy complicado? Y estabiliza primero. Ya lo sondeó, ya el paciente va a orinar, ponga fluido, estabilice, lo espera 24 horas, 48 horas y luego lo mete. Durante esa estabilización el paciente puede estar bajo un tranquilizante. No necesariamente. Usted le fija la sonda, si quiere, para que no se vuelva a fluir. ¿Sí? Le pone un collar isabelino para que no se vaya a arrancar la sonda. Y el paciente lo puede dejar hospitalizado. Si va para la casa, no le puede quitar el collar isabelino, tiene que estar en tratamiento. Si le va a indicar
indicar antibióticos, si le tiene que indicar analgésicos, si le va a indicar analgésico, tiene que tener cuidado también de cómo estaba ese riñón, porque si el riñón tiene una creatinina alta, también tiene que tener cierto cuidado con algunos analgésicos y con la dosificación de esos analgésicos. Por eso que hablamos entonces de una cirugía programada para generar la reacción del paciente. La emergencia era desobstruir, no es operar. Y la cirugía la programamos. Emergencia es si no puedo desobstruir. Pero ahí es donde aplica lo que usted habló, que podemos mandar al paciente con tratamiento bajo observación y después volver a hacer los exámenes para ver si los urolitos bajaron. El tamaño de Todo depende del tamaño de los urolitos, de la composición de los urolitos, todo eso. Cada paciente va a ser independiente. La emergencia era desobstruir. Ahora, si usted no logra desobstruir, sigue siendo un paciente de emergencia. ¿Qué puedo hacer? Cistocentesis, vacío de la vejiga. Si se da al paciente, incluso puede poner un tubo de cistotomía. Breve, algo rápido. Para que orina que llegue a la vejiga, la pueda expulsar rápidamente. Mientras estabiliza al paciente. Es un procedimiento rápido, realmente, se colocar un tubo. Que el paciente se recupere lo más pronto posible. Fluido obligatorio. No realizar cistocentesis repetidas. Ahí pueden causar daño a la vejiga. O sea, repetida que hoy, mañana, pasado, o hoy 5 veces seguidas. No. con la sonda. Con la sonda, una sonda de cistotomía queda fija. Una sonda folio, usted la coloca y queda fija. Ahora, una sonda uretral se la puede dejar ahí 3 minutos. Pero la idea es que en 24, máxima 48 horas ya el paciente está estabilizado. O debería estar estabilizado para que de ser necesario. ¿Tienen alguna duda? Profesor, en caso de que por decir, al paciente se le tenía programado hacer un procedimiento quirúrgico, pero se encontró también con esta situación de sorpresa, ¿no? O sea, ¿qué procedimiento se... Si usted tenía programado un procedimiento quirúrgico, el procedimiento quirúrgico lo reprograma. ¿Cuál es la emergencia? Esto es una emergencia. Esto puede comprometer la vida del paciente. La obstrucción. Usted desobstruye, estabiliza al paciente y prioridad. ¿Cuál es la prioridad? salvar la vida. Ahora, ¿cuál era el otro procedimiento quirúrgico que iba a realizar? Es decir, una esterilización. Es una hembra. La iba a esterilizar. Ok, ya la estabilicé. En la misma laparotomía hago la OVH y hago la cistotomía. A eso me refería, o sea que... Por eso, pero me está diciendo un procedimiento quirúrgico. Ajá, si yo lo que iba era quitar una masa. No, si en una esterilización se encuentra, o por decir, en el abordaje, se sienten. Yo hago una OVH y yo no toco la vejiga, para nada. Va a ser una OVH. Va a ser una castración menos. Que no entro a la cavidad abdominal. Siempre se lo trae de emergencia, como un infarto casi. De alguna de las dos se va a morir o de alguna de las dos se va a salvar. Entonces hay que poner prioridad. ¿Qué es lo que compromete en el momento de la vida del paciente? ¿Qué es lo más importante? Si es un tumor que sabe que es maligno, que estaba programado, estabiliza al paciente
y haga lo que más está comprometiendo la vida del paciente, que más lo puede complicar, y después hacerlo. O si puede hacer los dos procedimientos al mismo tiempo, se hace los dos procedimientos. O sea, por decir, yo tuve un paciente, unas náuseas, me la refieren, un colega se comunica conmigo, profesor, tengo un paciente para que le quite el vaso, le haga una esplenectomía. Motivo, un tumor en el vaso. La dueña se comunica, doctor, denme presupuesto, pase por consulta. Yo no doy presupuesto por teléfono. Trae por consulta y me trae los exámenes. Pero es que ya lo vio el doctor, pero ¿lo va a operar él o lo voy a operar yo? Si quiere que lo opere, pase por consulta. Y más porque ya yo conocía a los dueños. Cuando veo la información, el paciente tenía un nódulo de 1 centímetro en el vaso. Pero tenía cálculo en la vesícula biliar. Señora, ¿cuál fue su motivo de consulta? Vómito. El paciente no quería comer. Tenía como dolor. Digo, ¿usted no cree que los cálculos en la vesícula biliar duelen? Los pacientes con cálculos en vesícula biliar vomitan. No les provoca comer. Entonces, a mi criterio, le digo, para mí, el principal problema del paciente son los cálculos en la vesícula biliar y el nódulo en el vaso fue un hallazgo accidental. El esposo de la señora es un colega, trabaja con grandes animales. Dice, bueno, doctor, yo creo que sí, usted tiene razón. Ajá, ¿qué vamos a hacer? ¿Le voy a quitar el vaso o le voy a quitar la vesícula? O le quito las dos. Va a entrar quirófano, se hace las dos cosas. Y puede hacer las dos cosas en el mismo momento. Hice las dos. Perfecto. Por supuesto, hematología, perfil general de salud, o sea, glicemia, perfil renal, perfil hepático, triglicéridos, colesterol, o sea, todo lo que exámenes previos al paciente, se pueden hacer valoración cardiovascular, el paciente de edad, todo lo que sea necesario previo al paciente. Sí hicieron nada. Pero no porque un colega haya enviado a un paciente para hacer, yo me voy a limitar únicamente a eso, porque de repente el paciente va a seguir con el mismo problema, pero ¿a quién lo operó yo? No, pero, doctor, pero usted no dijo que para hacerle tal otra cosa, ¿no? Hace todo un proceso. Veo los exámenes, analizo y le doy mi opinión. Tratando, por supuesto, de ser lo más ético posible, de no hablar más de los colegas. ¿Alguna otra duda? Eso, con respecto a la sonda, sigo con la duda, la misma sonda de hacer la citosíntesis, ¿no es esa misma sonda que te está explicando ahí? Esta es una sonda uretral normal que puede ser una sonda de alimentación, ¿ok? La sonda no es una sonda de citosíntesis, La que se utiliza para es una sonda Foley. Usted hace una laparotomía, eso lo voy a explicar bien en la clase teórica. Se va a hacer una laparotomía, pero son procedimientos rápidos. Se hace una laparotomía, se ubica la vejiga, se le hace una incisión, se introduce la sonda, usted le hace una bolsa de tabaco ahí donde hizo la incisión, donde introdujo la sonda, para apretar y que no haya fuga ahí. La sonda, al final, es como un tubo endotraqueal, tiene un globito. Usted llena ese globito para que la sonda no se pueda salir y cierra rápidamente otra vez. El paciente se recupera de esa sedación que hizo, no con anestesia profunda.
profunda, no lo tuvo gran cantidad de tiempo sedado. A veces, dependiendo del estado como esté el paciente, se pueden hacer procedimientos así, se dejan así porque está muy mal, para anestesia local a veces únicamente. Y el paciente queda. Vamos a buscar la imagen aquí para que vea cuál es, para que salga usted de su. Porque eso está en esta clase, precisamente. Carupa. Hizo una laparotomía, ubicó la vejiga, se le hace una bolsa de tabaco, se hace una pequeña incisión para que pase la sonda, se hace una incisión en piel diferente al área de la laparotomía para introducir la sonda en piel y plano muscular. Esto es una bolsa de tabaco, esta sutura que está ahí es una sutura circular que se hace igualmente en el ano, se hace en diferentes partes para cerrar el espacio que hay entre la sonda, apretar que no vaya a haber fuga ahí. ¿Okay? Esta sonda vemos internamente que tiene su globito, se llena para evitar que se vaya a salir y que quede hermético aquí. Aquí tiene su hueco, entonces todo el contenido que llegue a la vejiga va a salir por la sonda. Usted la sonda la fijó, el paciente tiene su collar isabelino para evitar que se esté dando y ese paciente usted lo puede estabilizar 3, 4, 5 días ahí sin ningún problema. Ya está estable, salió de riesgo, ya está. Ok, ahora sí, ¿qué voy a resolver? Tengo que hacer una uretrostomía porque no lo pude. Esto se hace a un paciente que no lo pude desobstruir. Entonces ahí voy a proceder a hacer una uretrostomía, que son cirugías más delicadas, que llevan más tiempo. Y si tenía urolitos en la vejiga, hago el procedimiento en vejiga. No lo hice en este momento, lo que me interesaba era que pudiese orinar, que pudiese evacuar la orina, que llegara a la vejiga para bajar el boom y la creatinina alto y controlar la azotemia posrenal que tenía. ¿Es un procedimiento definitivo? No, son procedimientos temporales. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien. Esta es la misma sonda que utilizan en humanos cuando hacen las cirugías de próstata, le meten esa sonda que queda ahí en vejiga y queda con la sonda. Sí, porque lo que tenía que pensar que era por la misma uretra que se pusía esa otra. No, porque está obstruido. Esa era la duda. Ya, claro. Ok, el paciente está obstruido, por la uretra no va a pasar nada, por eso le decía, va a hacer una laparotomía, ubica la vejiga, hace una incisión en vejiga. Esto. Tubo de cistotomía, con una cistoscopia. Urolito, neoplasia, fracturas de pene, que pueden haber también obstrucciones de uretra. El paciente está comprometido, está descompensado, se estabiliza mientras tanto. Yo he tenido pacientes, creo que fue un mastín napolitano. Se fue a saltar algo y calculó mal. Y cayó el pene sobre una estructura rígida. Se fracturó el hueso peniano. Fractura uretra, la inflamación, todo lo demás, había una obstrucción. Entonces, en ese caso, ¿qué había que hacer? Hacer una amputación de pene y hacer una uretrostomía, dejar la uretra expuesta, tal, todo lo demás. Estos procedimientos lo podemos hablar mejor en la clase teórica, ¿ok? Pero someter a ese paciente inmediatamente a este procedimiento, porque si lo hubiesen traído de repente el mismo día que ocurrió la fractura, de repente podía entrar el mismo día quirófano. Pero si te lo traen 2 días después, o 2 días que no está orinando, está muy descompensado.
todo depende de cómo esté el paciente. En el momento, yo no voy a decir, todo paciente hay que hacer esto, o todo paciente vamos a hacer una citotomía una vez, todo paciente, no, depende del paciente. ¿Qué alternativas podemos hacer? ¿Comprenden? ¿Qué pasó con el paciente? No me di cuenta. ¿Se le quitó el pene? Eso era una Y mayor- queda con esa citotomía allí. No. Esto se corrige tal y después usted se le quita el pene y la uretra normal a nivel de donde están los testículos hace una abertura y la deja abierta. Y el perro posteriormente va a orinar por ahí como si fuera una perrita. Ha sido una perrita. Que cosas que se hacen también procedimientos en pacientes con tumores en el prepucio, tumores en el pene. Se quita el pene y se hace ese procedimiento. Se transforma en Exactamente. sexo. Exactamente. Entonces, Yo no voy a explicarle en la clase teórica cómo es la amputación del pene. Voy a explicar la parte de urinaria. ¿He amputado pene? Sí. ¿Sé cómo se hace? Sí. yo. Si hay algún voluntario, podemos, así como el perrito fue voluntario el otro día. Sí, claro. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Excelente, ya la práctica terminó. Pero yo vine bien. ¿Me puedo sentar que hay mucho calor afuera? Por eso ya, usted puede sentarse ahí, ya terminamos, estamos conversando de otras cosas. Voluntariamente. Dudas, Varios. Duda, señor Pablo. dudas. Voluntariamente. Ok, pasaré la lista. Sí,